esta proteína lo que hace es que se va depositando en diferentes partes del cuerpo y daña estas zonas del cuerpo en las que se deposita. Esta proteína sobre todo se libera por el hígado, que es esto que veis aquí, este es el hígado, ¿vale? Entonces lo que intentan los tratamientos estos, que son los que se llaman silenciadores, es intentar que el hígado no libere esa proteína que está alterada, ¿vale? Entonces tanto el patisiran como el inotersen como el vutrisiran y el futuro eplontersen son los que actúan a nivel del hígado para intentar que esa proteína no se libere por parte del hígado. Y luego, otro mecanismo por el que se puede intentar frenar la enfermedad son los estabilizadores, que son estos de aquí, que lo que hacen es pegarse como un pegamento a la transtirretina. ¿Para qué? Para que no se deposite en los órganos y no los dañe. ¿De acuerdo? Dentro de los estabilizadores tenemos el tafamidis, que ya la mayoría habréis oído hablar de él, que es el con el que más experiencia tenemos. Y luego está el diflunisal, que lo pongo aquí en cursiva porque es un medicamento que se utiliza muy poquito, pero que también hay estudios al respecto y que también os voy a contar alguna cosa sobre él. Vale, entonces vamos a empezar primero por la parte de polineuropatía, es decir, la enfermedad que afecta sobre todo a los nervios, y luego vamos a hablar de la parte que afecta sobre todo al corazón. Cuando hablamos de amiloidosis por transtirretina con polineuropatía, vamos a hablar solo de la parte hereditaria, que es la que más hay aquí en Mallorca, la que antiguamente se conocía como enfermedad de Andrade, porque no hay estudios de la parte wild type, es decir, los que no tienen mutación de la enfermedad. Entonces, polineuropatía siempre con amiloidosis por transtirretina hereditaria. Entonces, si empezamos con el primer tratamiento, que es el estabilizador, el primero que salió en el mercado y del que más experiencia tenemos, es el Vyndaqel o Tafamil se llama, es de 20 miligramos. ¿Y cómo se administra? Se administra en pastillas y una única dosis al día. Es muy cómodo porque al final te tomas una pastilla al día y te olvidas. ¿Vale? ¿Y cuándo podemos pautarlo? Podemos pautarlo en pacientes que tienen amiloidosis por transtirretina hereditaria, o la antiguamente con polineuropatía, o la antiguamente conocida enfermedad de Andrade. Pero ¿todos los pacientes con enfermedad de Andrade pueden recibir tafamidis? No. Hay que recordar que hay diferentes estadios de la enfermedad. El estadio 1 son los pacientes que no tienen ningún problema para caminar, que no necesitan ni un bastón, ni un apoyo, ni nada. El estadio 2 son aquellos que tienen alguna dificultad para caminar y que necesitan el apoyo de un bastón, de dos o incluso de un caminador. Y el estadio 3 son aquellos pacientes que están en silla de ruedas. Entonces, el tafamidis únicamente se ha visto que tiene beneficio en pacientes en estadio 1. Es decir, es muy importante que diagnostiquemos la enfermedad lo antes posible, porque sabemos que si tratamos con tafamidis, cuanto antes les tratemos, más beneficio tiene. ¿Vale? Enfermedad. ¿Qué ha demostrado el tafamidis? Lo primero, que retrasa la evolución de la polineuropatía, es decir, todos estos síntomas que sin tratamiento van progresando, de hormigueos en las piernas, debilidad para caminar, cada vez más discapacidad, esto el tafamidis ha demostrado que es capaz de frenarlo. No cura lo que ya está dañado, pero sí que es capaz de frenar esa progresión. Luego, por otro lado, mejora la disautonomía. ¿Qué es la disautonomía? La disautonomía son esos síntomas que cuentan muchos pacientes de diarrea que alterna con estreñimiento, pérdida de peso sin hacer ningún tipo de dieta, mareo al levantarse. Todo esto se considera disautonomía y el tafamidis ha demostrado que es capaz de mejorar estos síntomas. Y luego tenemos escalas de calidad de vida que pasamos muchas veces a los pacientes, y estas escalas, el tafamidis ha demostrado que mejora estas escalas de calidad de vida. Por lo tanto, sí que parece que es un fármaco muy eficaz y con el que llevamos muchos años de experiencia, y la verdad es que es muy buena la experiencia que tenemos. ¿Y qué efectos secundarios tiene? Pues la verdad es que muy poquitos. En general la tolerancia es muy buena. No he puesto ninguno porque creo que ninguno es relevante. Como mucho, algún paciente se queja de infecciones de orina, pero en general la tolerancia es excelente y nosotros no hemos tenido que quitar ningún tafamidis por intolerancia. Y luego, ¿qué hay que tener en cuenta? Lo que os he dicho, que es más eficaz en estadios más precoces. Esto del tafamidis. Si pasamos, hemos hablado del estabilizador del tafamidis y ahora vamos a pasar a los silenciadores. Dentro de los silenciadores, del que vamos a hablar primero es del Onpatro o el patisiran. El patisiran, ¿cómo se administra? Muchos de vosotros lo sabéis ya. Es una inyección que se pone por la vía, se pone un tratamiento por la vía cada 3 semanas en hospital de día. Y esto dura más o menos 4 horas en hospital de día. Por lo tanto, cada 3 semanas tener que ir a hospital de día y perder una mañana entera, la verdad es que no es muy agradable, pero si no había alternativas, pues era un medicamento magnífico. Pero ahora veremos, un poquito más adelante veremos que hay alternativas. ¿Cuándo podemos pautarlo? De nuevo en pacientes con amiloidosis por transtirretina hereditaria con polineuropatía, lo antiguamente conocido como enfermedad de Andrade.
¿En qué estadios podemos pautarlo? Ya no solo en el estadio 1 como el Tafamidis, sino que podemos pautarlo también en estadios 2, es decir, aquellos pacientes que ya se empiezan a quejar de que necesitan un apoyo con un bastón, incluso dos, o un caminador, a esos pacientes también les podemos tratar con Patisiran, y también aquellos que están en estadio 1 como el Tafamidis. En los que no podemos pautar nada es en pacientes en estadio 3, aquellos que ya están en silla de ruedas, a esos no podemos ofrecerles ningún tipo de tratamiento porque en los estudios nos incluyeron pacientes de estas características, por lo tanto no sabemos si sería beneficioso o no. Vale. ¿Y cuál es la otra indicación del Patisiran? Que esta, la verdad es que es bastante novedosa y yo creo que es importante que la conozcáis. Aquellos pacientes que tienen un trasplante hepático en los que progresa la polineuropatía. Es decir, pacientes trasplantados que empiezan a empeorar de las piernas o incluso que les asciende hasta las manos, que empiezan a quejarse de más hormigueo, más debilidad en las piernas, que están peor de los nervios, a estos pacientes les podemos ofrecer tratamiento con Patisiran. Porque sí que se hizo un estudio que demostró que el Patisiran era seguro en pacientes trasplantados. Por lo tanto, pacientes trasplantados que progresan de los nervios, les podemos ofrecer tratamiento. No es así si progresan de los ojos, si progresan del corazón, si progresan a otros niveles, no podemos ofrecerles tratamiento, pero si progresan de los nervios, sí. ¿Qué ha demostrado el Patisiran en pacientes con polineuropatía en general? Retrasar la evolución de la polineuropatía, igual que el Tafamidis, no progresa tan rápido la evolución de la afectación de los nervios, mejora también la disautonomía, igual que el Tafamidis, esos síntomas que he dicho de diarrea, estreñimiento, pérdida de peso, mareo al levantarse, todo esto mejora mucho con el Patisiran, mejora la calidad de vida en general por todas estas escalas que os pasamos y además ha demostrado, como os he dicho, que es seguro en pacientes trasplantados, ¿vale? ¿Qué efectos secundarios tiene el Patisiran? El más frecuente y el que más hemos visto en nuestra experiencia es que se hinche la zona en la que se pone el medicamento. Más de uno, después de haberle puesto el Patisiran, nos llama y nos dice, oye, que se me ha hinchado el brazo, que está todo rojo, está caliente, y tenemos que poner a veces antibiótico, a veces solo simplemente con un poco de hielo y algún antiinflamatorio mejora, pero alguna vez hemos tenido que poner antibiótico por este motivo. Aunque esto no es un problema porque lo tratas y acaba desapareciendo. ¿Y qué hay que tener en cuenta con el Patisiran? Que hay que premedicar a los pacientes antes de ponerles el tratamiento y eso significa que necesitan tratamiento con corticoides, que cada 3 semanas hay que administrarles una dosis de corticoides, aunque es bajita, pero bueno, esto si vas acumulando la dosis de corticoides, pues al final los corticoides tienen muchos efectos secundarios. Es verdad que en el estudio y en la experiencia que tenemos no hemos visto efectos secundarios con esta dosis de corticoides, pero bueno, que a largo plazo pues sí que puede tener sus problemas. ¿Y qué es lo que además que hay que tener en cuenta? Pues que es un medicamento que es muy eficaz, que es muy bueno y la pega que tiene, pues que os quita 4 horas de vuestra vida cada 3 semanas, más o menos. Que si no hay otra cosa, bueno, pues se acepta porque es muy buen medicamento, pero si tenemos alternativa, pues igual hay que replanteárselo. ¿Cuál es el siguiente silenciador que tenemos? ¿El Texedi o el Inotersen? ¿Cómo se administra? Se administra por medio de una inyección. Es una inyección que se pone cada 2 semanas. El paciente tiene que ir al hospital a recoger la medicación y puede o bien administrársela allí en la farmacia hospitalaria o bien llevársela a casa, y hay una empresa externa que la proporciona el propio laboratorio que manda a una enfermera a domicilio a que le ponga la medicación en casa, ¿vale? Esto es muy cómodo porque te lo pones en tu casa, ¿vale? Lo que pasa es que es una inyección cada semana, una vez a la semana hay que pincharse, pero es verdad que no te quita nada de tu tiempo. Ahora me pasa. Ahora, ¿y cuándo podemos pautarlo? De nuevo, en pacientes con amiloidosis por transtirretina con polineuropatía, es decir, con afectación de los nervios. Y igual que el Patisiran, en pacientes en estadio 1 y en estadio 2, es decir, pacientes que no necesitan nada para caminar, que no tienen ninguna dificultad, y en pacientes que necesitan un bastón, 2 bastones o incluso con caminador, les podemos poner tratamiento con Inotersen. Inotersen en pacientes con polineuropatía, lo mismo, que es capaz de retrasar la evolución de la polineuropatía, es decir, esta debilidad de las piernas es capaz de retrasarla, el medicamento, que mejora también la disautonomía, los síntomas de mareo, diarrea, estreñimiento, pérdida de peso, todo esto el Inotersen también es capaz de mejorarlo, y además mejora la calidad de vida, igual que los otros 2 fármacos de los que hemos hablado previamente. ¿Qué efectos secundarios tiene? Y en este caso sí que son relevantes los efectos secundarios, que baja las plaquetas, y se ha visto que las baja mucho en algunos pacientes. El problema es que no sabemos qué pacientes son aquellos a los que les van a bajar las plaquetas y aquellos a los que no. Y entonces lo recomendado es que cada 2 semanas
se haga un control de plaquetas, es decir, unos análisis que se puede hacer en domicilio, no hace falta ir al hospital, porque el propio laboratorio proporciona lo mismo, una enfermera que va a domicilio y además de ponerte el medicamento te saca unos análisis. Claro, esto es verdad pues que es un poco farragoso el tener que hacerse análisis cada 2 semanas para ver cómo van las plaquetas, y es algo que sí que es un poco limitante a la hora de utilizar el medicamento. Y luego otro de los efectos secundarios que también se ve con relativa frecuencia es que el paciente se queje el día que se pone el medicamento como que ha tenido una gripe, le dura 24 horas y al día siguiente se toma un paracetamol y al día siguiente se le ha quitado. Y lo que os he dicho, a tener en cuenta que necesita control de plaquetas cada 2 semanas. Vale. Y el último medicamento, el último silenciador que se ha aprobado en España, que igual no habéis oído hablar tanto de él, es el Amvuttra o Vutrisiran. Algunos de vosotros ya lo estáis recibiendo. ¿Y cómo se administra? Pues la verdad es que esto es una maravilla, porque se administra por una inyección cada 3 meses. O sea, es decir, os ponéis una inyección y hasta que pasan 3 meses os olvidáis de nosotros, os olvidáis del hospital, os olvidáis de todo, ¿vale? Entonces esto es lo que realmente ha revolucionado los tratamientos de la amiloidosis. La única pega que no se puede poner en domicilio, porque el estudio se hizo administrando el medicamento en el hospital, pero yo os pongo aquí que son 5 minutos. Hay que ir al hospital de Día Nuevo, que tenemos además, que es maravilloso, que tiene unas vistas magníficas, y os ponéis el medicamento y os marcháis. No hay que esperar, no hay que premedicar ni con corticoides ni nada. Entonces la verdad es que esto pues, va a cambiar mucho la vida de todos los pacientes. ¿Cuándo podemos pautarlo? De nuevo, en pacientes con amiloidosis por transtirretina con polineuropatía, es decir, con afectación de los nervios, y otra vez en estadio 1 y en estadio 2. En estadio 3 no podemos pautar nada. ¿Qué ha demostrado el Vutrisiran? Lo mismo que los medicamentos anteriores. Retrasar la evolución de la polineuropatía, disminuir la disautonomía y mejorar la calidad de vida, pero administrándose una vez cada 3 meses. Por lo tanto, como os digo, es una maravilla. ¿Qué efecto secundario tiene? Pues la verdad es que nosotros hasta ahora no hemos visto ninguno, pero es verdad que en el estudio se describe que algunos pacientes se quejan de dolores en las piernas, en los brazos, que dura unas horitas y luego se les quita, pero son poco frecuentes. Y yo creo que por ahora, a tener en cuenta, yo creo que no hay que tener nada, yo creo que es un medicamento magnífico. Entonces, ¿cuál sería el protocolo de tratamiento que utilizamos nosotros a día de hoy en pacientes que tienen amiloidosis por transtirretina hereditaria, es decir, los que tienen una mutación y tienen afectados los nervios? Aquellos que diagnosticamos en estadio 1, es decir, los que no tienen ninguna dificultad para caminar, de inicio les pondríamos tafamidis porque es muy cómodo, es una pastilla al día, se ha visto que es súper eficaz cuando se utiliza en estadios muy precoces de la enfermedad, y si ya vemos que la enfermedad progresa a pesar del tafamidis, por eso hacemos un seguimiento muy estrecho, porque a la mínima que detectemos que la enfermedad progresa con tafamidis, pues como tenemos alternativas, cambiamos de tratamiento. ¿Cuáles serían las alternativas en los que progresan a tafamidis? Podríamos utilizar patisiran, inotersen o vutrisiran. ¿Y cómo elegir entre estos tres? Bueno, nosotros a día de hoy probablemente el que más recomendaríamos sería el vutrisiran por comodidad de uso, porque es cada 3 meses, y porque los beneficios son muchos. Y luego dejaríamos como segunda opción patisiran o inotersen si hay pacientes que no quieren pincharse y prefieren venir al hospital, o si hay pacientes que prefieren pincharse en su casa y hacerse controles de plaquetas cada 2 semanas. Pero es verdad que el tema de las plaquetas nos limita mucho y yo creo que probablemente a la larga dejaremos de utilizar el inotersen. Y luego, ¿qué hacemos con aquellos pacientes que ya diagnosticamos en un estadio un poquito más avanzado? Es decir, aquellos que necesitan una muleta, 2 o un caminador, pues directamente les ofrecemos los silenciadores, de nuevo patisiran, inotersen o vutrisiran, pero siempre a día de hoy ya favoreciendo el vutrisiran. Y estadio 3, como os he dicho, no podemos ofrecer ningún tipo de tratamiento porque no se han hecho estudios con este tipo de pacientes. Vale, hemos visto la parte de la polineuropatía. Vamos a ver ahora la parte del corazón, porque a día de hoy ya disponemos de tratamientos de un tratamiento que ha demostrado ser beneficioso en pacientes que tienen afectado el corazón. ¿Vale? En este caso sí que los estudios incluyeron pacientes con amiloidosis por transtirretina que tenían una mutación, como es la más frecuente aquí, la Val30M y otras mutaciones, y los que se llaman wild type, es decir, lo que antiguamente se conocía como la amiloidosis senil de los ancianos. Estos no tienen ninguna mutación y desarrollan una amiloidosis también. Pues esto de lo que vamos a hablar es de las dos entidades, porque en las dos se ha aceptado un medicamento. ¿Y qué medicamento se ha aceptado? El Vindamax, que es el tafamidis del que hablábamos antes, pero en vez de ser de 20 miligramos es una dosis más alta, es de 61 miligramos. ¿Y cómo se administra? Pues igual que el tafamidis de 20, que es una pastilla al día, también es muy cómodo de utilizar.
Vale, ¿y en qué indicaciones lo podemos pautar? Como os he dicho, en amiloidosis por transtirretina hereditaria, en amiloidosis por transtirretina wild type, con afectación del corazón. Esto sería magnífico si pudiésemos ponérselo a todos los que tienen afectación del corazón, pero las restricciones de financiación por parte del Ministerio son toda esta lista que os pongo aquí. ¿En qué situaciones podemos ponerlo? Os lo voy a ir desglosando, os lo voy contando yo. En aquellos que tienen wild type, es decir, aquellos que no tienen mutación, tienen que ser de primeras mayores de 60 años. Y en aquellos que tienen la mutación, tienen que ser mayores de 45. ¿Por qué? Pues ha sido algo que se ha puesto de forma arbitraria totalmente por parte del Ministerio. Pues es un medicamento muy caro y por algún sitio tienen que cortar, y han decidido cortar por ahí, pero que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué significa? Que el paciente tiene que cumplir todos estos criterios, no es que solo tenga que cumplir uno. Tiene que tener fracción de eyección preservada. ¿Qué significa eso? Que el bombeo del corazón tiene que ser totalmente normal. Como ya el corazón bombee un poquito menos de lo normal, ya no les podemos poner tafamidis. Tiene que tener un grosor de una parte del corazón que sea mayor de 12 milímetros, que esto generalmente los que tienen amiloidosis por transtirretina con afectación del corazón tienen un grosor de más de 12 milímetros, o sea que esto no suele ser mucha limitación. La fatiga que cuenta el paciente no puede ser de reposo, puede ser de esfuerzos pequeños o moderados, pero no pueden tener fatiga de reposo. Luego, tienen que haber tenido, que esto tampoco tiene ningún sentido, en algún momento un ingreso por retención de líquidos o que hayan necesitado medicación para orinar porque han retenido líquidos, cuando realmente lo lógico sería pensar cuanto antes le trate al paciente, mejor, ¿no? Porque esto pasará igual que con la polineuropatía. Si yo le trato pronto, pues la evolución será mucho mejor que si espero a que ya esté reteniendo líquidos. Pero el Ministerio ha decidido poner este tipo de restricciones, que no tiene ningún sentido. Bueno, tiene que tener sobre todo afectado el corazón, tiene que haber una prueba de medicina nuclear, la que os mandamos a Son Espaces a hacer la prueba y que el corazón capte, pero esto es algo que pasa en la mayor parte de los pacientes que tienen afectación del corazón. El test de la marcha es cuando os hacemos caminar 6 minutos y el paciente tiene que caminar más de 100 metros. Que esto, bueno, hay veces que si solo tienen afectado el corazón no es un problema, pero si además tienen afectados los nervios, pues hay veces que el paciente no es capaz de caminar más de 100 metros en 6 minutos, a pesar de que el corazón esté como para tratarle. Y luego tenemos un marcador en sangre para ver cómo está la cantidad, más o menos como la cantidad de líquidos que retiene, y tiene que estar en más de 600, que esto tampoco suele ser mucha limitación, pero de nuevo esperan a que el paciente esté muy afectado para poder poner tratamiento, que no tiene ningún sentido. Esperamos que en un futuro esto se pueda modificar, pero a día de hoy todavía no. Y luego los pacientes que han recibido un trasplante de corazón o un trasplante de hígado, a estos no les podemos poner tratamiento con tafamidis 61 miligramos, tampoco de 20. No tienen que tener unos dispositivos que no son marcapasos, son unos dispositivos como más avanzados para cuando el corazón no bombea. El paciente no puede tenerlo porque si no tampoco podemos pautarlo, y tampoco podemos ponerlo en pacientes que reciben silenciadores, es decir, aquellos pacientes que están con vutrisiran, patisiran o inotersen, no les podemos añadir además tafamidis de 61 miligramos para la afectación del corazón. Entonces, ¿qué ha demostrado tafamidis en pacientes con afectación del corazón? Pues la verdad es que lo que ha demostrado es una pasada. Es que disminuye las muertes, la mortalidad de los pacientes con amiloidosis por transtirretina con afectación del corazón disminuyen en pacientes que llevan tafamidis, disminuye los ingresos por causa del corazón, que también son dos cosas que son muy difíciles de conseguir en todos los pacientes que tienen afectación del corazón. Mejora la distancia que pueden recorrer los pacientes caminando y mejora la calidad de vida. Por lo tanto, esto es un antes y un después también en la amiloidosis por transtirretina con afectación del corazón. El problema, las limitaciones que tenemos en sus indicaciones. De nuevo, los efectos secundarios son muy poquitos. Son igual que el tafamidis de 20. ¿Y cuál sería el protocolo de tratamiento en estos pacientes con afectación del corazón? Pues iniciar, según las restricciones del Ministerio, el tratamiento con tafamidis de 61 miligramos. Vale, entonces, ¿qué pasaría con aquellos pacientes que tienen afectación del corazón y afectación de los nervios? Que muchos de nuestros pacientes de aquí de Mallorca tienen las dos cosas afectadas. Pues si están en estadio 1, es decir, si no tienen dificultad para caminar y tienen indicación por las restricciones del Ministerio de tafamidis 61 miligramos, pondríamos tafamidis de 61 miligramos porque pensamos que una dosis más alta de tafamidis le irá perfecta para los nervios también, a pesar de que no hay estudios que hayan demostrado que el tafamidis a dosis más alta sea beneficioso para los nervios, pero esto parece bastante obvio, ¿no? Entonces, si tienen indicación, les ponemos tafamidis de 61 miligramos.
y si no tienen indicación por la afectación de cardio de 61, ponemos el tafamidis de 20, porque también se ha visto que el tafamidis de 20 va bien para el corazón. No va tan bien como el de 61, pero va bien también. Y si vemos que el paciente progresa de los nervios, pues lo que hacemos es cambiar igual que antes, igual que cuando no hay afectación del corazón, a patisiran, inotersen o vutrisiran, porque parece que todos ellos también tienen cierto beneficio en la afectación del corazón. Es verdad que lo que ha salido hasta ahora, sobre todo con patisiran e inotersen, no parece que el beneficio sea tan bueno como el del tafamidis 61 miligramos. ¿Qué nos gustaría? Poder poner las dos cosas juntas, poder poner tafamidis de 61 miligramos y quizás poder poner un silenciador, pero no hay estudios que avalen esta práctica y por lo tanto no podemos hacerlo. Y luego, ¿qué pasa? Aquellos que ya diagnosticamos en un estadio 2 de la polineuropatía pero tienen afectación del corazón, pues no podemos ofrecerles tafamidis de 61 miligramos porque sabemos que aunque sea una dosis más alta, parece que no va a hacer nada a los nervios. Entonces lo que prevalece es la afectación de los nervios para poder poner tratamiento a día de hoy. Entonces pondríamos directamente patisiran, inotersen o vutrisiran y probablemente vutrisiran como primera opción. ¿Vale? Vale, y como otros tratamientos así a modo de conclusiones ya, igual os suena el diflunisal. El diflunisal es un antiinflamatorio que se utiliza ya desde hace muchísimos años para otras cosas, que se puede utilizar a dosis de 500 como una vez al día o a dosis de 250 miligramos 2 veces al día, que es muy cómodo también en su forma de darlo porque es 1 o 2 pastillas al día. ¿Y cuándo podemos pautarlo? Pues realmente siempre tenemos que pedirlo como medicación extranjera, es decir, hay que hacer una solicitud aparte porque no tiene la indicación aprobada de pacientes con amiloidosis por transtirretina, pero no suelen ponernos problema porque es un medicamento muy barato. Entonces se podría utilizar tanto en pacientes con polineuropatía como en pacientes con cardiopatía, es decir, con afectación del corazón, siempre un poco igual que el tafamidis, que cuanto antes se utilice mejor. Pero bueno, ¿y qué se ha visto con el diflunisal? Se ha visto que por un lado estabiliza el tema de los nervios e incluso se ha visto que mejora el pronóstico de los pacientes, el pronóstico de vida de los pacientes que tienen afectación del corazón, porque disminuye la mortalidad. ¿Cuál es el problema? Pues que como cualquier otro antiinflamatorio, como el ibuprofeno, el naproxeno, el enantium, tienen muchos efectos secundarios, entre otros son pues, que sube la tensión, que puede provocar una úlcera de estómago, pues bueno, tiene muchos problemas y en los estudios lo que se ve es que muchos pacientes acaban suspendiendo el tratamiento porque no lo toleran. Y esto es lo que ha llevado a que el diflunisal no se apruebe para la amiloidosis por transtirretina y no se utilice prácticamente. A veces lo utilizamos en casos muy desesperados que ya no tenemos otra opción. Decimos, bueno, pues si no hay ninguna contraindicación lo intentamos con el diflunisal. Pero nosotros lo hemos utilizado muy poquito y más a día de hoy que tenemos otros tratamientos que son mucho más eficaces y más seguros que el diflunisal. Y luego ya el futuro próximo. Pues yo creo que este también es bastante bueno, que es el eplontersen, es como la nueva generación del inotersen. El inotersen era el que administrábamos una vez cada semana en domicilio, pues este es el eplontersen y cómo se administra, pues una vez al mes, que también es muy cómodo, ¿no? También es un silenciador y parece ser que probablemente se aceptará para amiloidosis por transtirretina hereditaria con afectación de los nervios. Y lo más probable es que se haga con la misma indicación que los previos, que es en estadio 1 y en estadio 2. De nuevo, en estadio 3 no podríamos ponerlo. Como efectos secundarios únicamente lo más frecuente es que moleste un poquito la zona en la que se pincha el medicamento, pero es algo muy poco molesto y muy transitorio. Y por ahora tener en cuenta, yo creo que nada más. Así que, bueno, el protocolo de tratamiento, un poquito lo que os he dicho, ¿no? En estadios 1, cuando haya afectación nerviosa y haya afectación del corazón, intentaríamos tafamidis 61 miligramos si el paciente cumple los criterios, si no pondríamos tafamidis 20, y si ya progresa el paciente, pues nos plantearíamos los silenciadores, probablemente favoreciendo siempre el uso de vutrisiran a día de hoy por la comodidad en la administración, y en un futuro próximo probablemente estarán al mismo nivel vutrisiran y eplontersen. Así que nada, muchas gracias y si tenéis cualquier duda.